Jesús de Nazaret, figura central del cristianismo, nació en Belén, Judea, alrededor del año 4 a.C. Su madre, María, era una joven virgen, de acuerdo con las creencias cristianas, lo que establece el origen milagroso de su vida. María estaba comprometida con José, un carpintero de Nazaret, y cuando se enteró de su embarazo, enfrentó un dilema significativo dado su estado. Según la tradición, un ángel le reveló que el niño que llevaría sería el Hijo de Dios, lo que estableció el contexto divino que rodea su nacimiento. Jesús creció en Nazaret, en una familia judía observante, siendo un niño común en un entorno modesto, estudiando las Escrituras y aprendiendo el oficio de su padre. Al llegar a la adultez, Jesús se introdujo en la vida pública alrededor de los 30 años, un periodo marcado por su bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista. Este rito no solo simbolizaba la purificación, sino que también marcaba el inicio oficial de su ministerio. Al salir del agua, se relata que los cielos se abrieron y una voz dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este evento establece su identidad divina y su misión. Pronto, Jesús comenzó a predicar y a enseñar en diversas localidades de Galilea, atrayendo a un número creciente de seguidores. Sus enseñanzas, que se centraron en el amor, la justicia y el reino de Dios, resonaron particularmente con los marginados y oprimidos de la sociedad. Utilizaba parábolas, historias simples pero profundas, para comunicar verdades espirituales, llevando un mensaje de esperanza y redención. Jesús no solo se dedicó a la enseñanza, también realizó numerosos milagros que, según los relatos evangélicos, atestiguan su autoridad divina. Sanó a enfermos, devolvió la vista a ciegos, resucitó a muertos y, en ocasiones, realizó actos sobrenaturales, como transformar agua en vino y multiplicar panes y peces para alimentar a multitudes. Estos milagros no solo impresionaron a sus seguidores, sino que también desafiaron las estructuras religiosas establecidas, lo que eventualmente lo colocó en conflicto con las autoridades. En su camino, Jesús reunió a un grupo de 12 discípulos, quienes lo siguieron y aprendieron de sus enseñanzas. Entre ellos estaban Pedro, Santiago y Juan, quienes jugaron un papel crucial en la difusión de su mensaje. Sin embargo, a medida que su influencia crecía, también lo hacía la hostilidad de los líderes religiosos. Los fariseos y saduceos comenzaron a ver a Jesús como una amenaza, no solo para su autoridad, sino también para el orden social y religioso de la época. La tensión alcanzó su pico en los últimos días de Jesús en Jerusalén. Después de su entrada triunfal en la ciudad, donde fue aclamado por las multitudes que agitaban ramas de palma y gritaban «Hosanna», Jesús se reunió con sus discípulos para la última cena. En esta cena, instituyó el sacramento de la Eucaristía, al afirmar que el pan era su cuerpo y el vino su sangre, anticipando su sacrificio. Durante esa misma noche, Judas Iscariote, uno de sus discípulos, traicionó a Jesús entregándolo por 30 piezas de plata. Este acto devastador fue el resultado de la creciente frustración de Judas, quien pareció no comprender la verdadera naturaleza del mensaje de Jesús. Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní y llevado ante el Sanedrín, donde enfrentó un juicio y fue acusado de blasfemia. Posteriormente, fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano, quien, a pesar de no encontrar culpa en él, cedió ante las presiones de la multitud que pedía su crucifixión. Jesús fue torturado, coronado de espinas y finalmente crucificado en el Gólgota, junto a 2 criminales. Su crucifixión fue un acto brutal, y con su muerte, muchos de sus seguidores se sintieron profundamente desolados, creyendo que su misión había fracasado. Sin embargo, la narrativa de Jesús no terminó con su muerte. Al tercer día después de su crucifixión, las Escrituras relatan que resucitó. Este evento fundamental, conocido como la resurrección, es el núcleo de la fe cristiana. Se dice que apareció a sus discípulos y a otros seguidores, compartiendo enseñanzas y consolándolos antes de su ascensión al cielo. Durante los siguientes 40 días, mantuvo un contacto cercano con sus discípulos, instruyéndolos sobre la misión que tenían por delante, difundir su mensaje a todas las naciones. Antes de ascender a los cielos, les prometió el envío del Espíritu Santo para guiarlos y empoderarlos.
Este acontecimiento marcó el inicio del cristianismo como una religión organizada. Los milagros de Jesús son una parte esencial de su ministerio, ya que no solo demuestran su poder divino, sino que también sirven como signos del reino de Dios y de su compasión por la humanidad. A lo largo de los evangelios, se relatan numerosos milagros que abarcan sanaciones, exorcismos, provisión sobrenatural y resurrecciones, cada uno con un significado especial y a menudo vinculado a la adherencia a la fe en Dios. Uno de los milagros más emblemáticos es la sanación de un ciego de nacimiento, lo que se relata en el Evangelio de Juan 9, 1-12. Este milagro no solo proporcionó una restauración física de la vista, sino que también simbolizó la iluminación espiritual que Jesús ofrece a todos aquellos que caminan en la oscuridad. En el Salmo 146, 8 se dice, «El Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a los que están agobiados», indicando cómo Dios es quien otorga la visión y la esperanza, reflejando el ministerio de Jesús. Otro milagro significativo es la multiplicación de los panes y los peces, donde alimentó a una multitud de 5,000 hombres, más mujeres y niños, con solo 5 panes y 2 peces. Mateo 14, 13-21. Este acto de provisión resuena con el Salmo 23:1, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Aquí, Jesús no solo satisface una necesidad física, sino que también actúa como el buen pastor que cuida de su rebaño, reflejando la abundancia y la gracia de Dios. También se destacan los exorcismos, donde Jesús libera a personas poseídas por demonios, restaurando su dignidad y bienestar. En el Evangelio de Marcos 5, 1-20, Jesús libera a un hombre de una legión de demonios que lo atormentaban. Este acto refleja la promesa del Salmo 34 horas y 17 minutos, claman los justos, y el Señor oye, y los libra de todas sus angustias. La liberación de estos individuos no solo demuestra el poder de Jesús sobre las fuerzas del mal, sino que también sirve como un recordatorio de la esperanza y redención disponibles para todos. La resurrección de Lázaro es uno de los milagros más poderosos, mostrando el dominio de Jesús sobre la muerte. Juan 11, 1-44. Al resucitar a su amigo después de 4 días en la tumba, Jesús no solo proporciona un milagro asombroso, sino que también revela su propia identidad como la resurrección y la vida. Este milagro se alinea con el Salmo 16:10, «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción», prefigurando la futura resurrección de Jesús y el triunfo final sobre la muerte. La obra milagrosa de Jesús no se limita al ámbito físico. En Lucas 17, 11-19, Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno regresa para agradecerle. Este acto de gratitud resuena con el Salmo 107, 1, «Alaben al Señor, porque Él es bueno, su amor perdura para siempre». Enseña la importancia de reconocer el regalo de sanidad y de la intervención divina en nuestras vidas, un tema que Jesús enfatizó en su enseñanza. Además, Jesús también calmó la tempestad en el mar, Marcos 4, 35-41, mostrando su autoridad sobre la creación. Al reprender al viento y a las olas, demuestra su poder divino, que recuerda el Salmo 89, 9, «Tú dominas la arrogancia del mar, cuando sus olas se levantan, tú las sosegas». Este milagro revela no solo su autoridad sobre la naturaleza, sino también su capacidad para traer paz en momentos de caos, una verdad relevante para quienes enfrentan las tormentas de la vida. Finalmente, los milagros de Jesús son un testimonio de su profunda compasión por la humanidad, y cada uno es una invitación a creer y confiar en la providencia de Dios. A través de sus acciones, Jesús no solo restauró la salud y la vida, sino que también ofreció un camino hacia la salvación, uniendo el poder de Dios con el amor y la misericordia. Los milagros de Jesús actuaron como un poderoso medio para ilustrar su mensaje y confirmar su identidad como el Hijo de Dios. Estos actos, además de demostrar su autoridad divina, reflejan una profunda conexión con las Escrituras hebreas, que muchas veces anticiparon su llegada y las obras que realizaría. Cada milagro no solo tenía un propósito inmediato, como sanar una enfermedad o alimentar a una multitud, sino que también presentaba una lección espiritual más profunda. Por ejemplo, el milagro de la pesca milagrosa donde Jesús le dijo a Simón Pedro que lanzara las redes, resultando en una captura asombrosa, Lucas 5, 1-11, no solo fue un acto de provisión, sino una llamada al discipulado total. Al ver la magnificencia de este milagro,
Pedro se sintió abrumado por su propia pecaminosidad y humildemente le pidió a Jesús que se apartara de él. Esto se puede relacionar con el Salmo 8:4. ¿Cuál es el hombre para que de él te acuerdes, y el Hijo del hombre para que lo visites? Resaltando la grandeza de Dios y su cuidado por la humanidad, incluso cuando somos conscientes de nuestras limitaciones. Los milagros también sirvieron para enseñar sobre la fe. En el caso de la mujer con flujo de sangre que tocó el manto de Jesús esperando ser sanada, la Escritura dice que fue sanada instantáneamente, Marcos 5, 25-34. Este milagro, que revela el poder de creer y tocar lo sagrado, subraya la verdad del Salmo 30, 2, «Oh Señor, Dios mío, a ti clamé, y me sanaste». La fe de esta mujer fue un acto de reconocimiento de la autoridad de Jesús y su deseo de sanidad, lo que resuena con nuestro propio anhelo de ser transformados. Asimismo, Jesús demostró su cuidado particular por aquellos que eran considerados socialmente marginados. La sanación del siervo del centurión, Mateo 8, 5-13, y la restauración de la hija de una mujer cananea, Mateo 15, 21-28, reflejan una inclusión radical, que anticipa el mensaje del Evangelio para todas las naciones. En este sentido, el Salmo 67, 2 nos recuerda, para que sean conocidos en la tierra tus caminos, y tu salvación entre todas las naciones. La respuesta de Jesús a la fe y la persistencia de estos individuos desafía las normas religiosas y raciales de su tiempo, mostrando la universalidad de su mensaje. Un notable ejemplo de la compasión de Jesús se encuentra en su encuentro con la viuda de Naín, a quien le devolvió la vida a su hijo, Lucas 7, 11-17. Este milagro no solo alivió el dolor de la mujer, sino que también como resultado, el temor se apoderó de todos, y glorificaron a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Esto subraya la realidad de que los milagros no solo son para la persona que recibe la sanación, sino que también sirven para impactar y transformar la fe de quienes son testigos de estos actos. Este principio se alinea con el Salmo 107, 8-9, alaben la bondad del Señor y sus maravillas, porque Él sacia al alma sedienta y llena de bien al alma hambrienta. Los milagros de Jesús, entonces, cumplieron una doble función, sirvieron como sanaciones físicas y manifestaciones del amor y la misericordia de Dios. La respuesta de la comunidad a estos eventos fue crucial para la formación de la iglesia primitiva. Después de su resurrección, Jesús instruyó a sus discípulos a ir y hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 28:19, un mandato que se vio impulsado en gran medida por el testimonio de sus milagros. Las primeras comunidades cristianas fueron habitadas por aquellos que vieron y experimentaron su poder transformador, lo que cimentó sus creencias y los movió a compartir el mensaje del Evangelio. A medida que los apóstoles comenzaron a predicar en el libro de los Hechos, también realizaron milagros en el nombre de Jesús, mostrando que el mismo poder que había operado en él ahora estaba presente en su comunidad. Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo en la puerta del templo, Hechos 3, 1-10, un acto que resulta en la glorificación de Dios y más personas convirtiéndose a la nueva fe. Este fervor y acto de compasión refuerzan el mensaje del Salmo 118, 23, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. En este contexto, los milagros no se ven como meros actos de poder, sino como expresiones del corazón de Dios hacia la humanidad. Jesús, a través de sus acciones, invitó a la gente a una relación más profunda con Dios, mostrándoles que el reino de Dios es accesible y está lleno de amor, gracia y reconciliación. Finalmente, los milagros de Jesús no solo siguen siendo objeto de reflexión y adoración en el contexto cristiano, sino que también nos desafían hoy a vivir en fe activa, a ser instrumentos de compasión y a llevar el mensaje de esperanza a los que nos rodean. Como se expresa en el Salmo 105, 1, alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras. Así, los milagros de Jesús son un llamado continuo a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y en el mundo.